Estimados colegas, miembros del socio del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, hoy tenemos un invitado especial, un invitado de honor en este podcast número 9 del Colegio de Contadores. Espero que lo disfruten tanto como nosotros explicándoles todo lo que tenemos de nuestra profesión contable. El invitado de hoy es el vicedirector de relacionamiento con los miembros del IFAC. Como ustedes saben, el Colegio de Contadores es la única asociación de contadores que somos miembros del IFAC y hemos invitado al director Manuel Arias a que nos converse un poco de 3 o 4 grandes temas, desde del rol del IFAC, la visión global del contador. Queremos conversar un poco de esa sostenibilidad, aprovechando que tenemos nuestro simposio, la contabilidad del futuro. Vamos a hablar de tecnología, la educación. Vamos a hablar de varios temas. Esperamos que puedan aprovecharlo en estos minutos que tenemos con Manuel Arias. Así que arrancamos. Bienvenido, Manuel. Saludos. Hola Manuel, muchas gracias por la invitación y muy animado de participar en este podcast con ustedes, Manuel. Gracias, te agradecemos realmente tu tiempo y tu compromiso con esta profesión financiera contable que sigue evolucionando cada día más. Entrando un poco en el rol del IFAC, a veces todavía tengo algunos colegas y ven el IFAC algo muy lejos y no ven ese impacto hacia acá, hacia las tierras panameñas. ¿Qué nos puedes explicar un poco con ese papel actual del IFAC en el fortalecimiento de la profesión contable a nivel global? Gracias Manuel por la pregunta es una pregunta que me hacen muy frecuentemente los miembros en América Latina. Entonces, para empezar, somos la Federación Internacional de Contadores, ¿ok? Representamos a más de 189 miembros similares al Colegio de Contadores de Panamá en más de 145 jurisdicciones a nivel global. Algo que los contadores y auditores aún no dimensionamos de la importancia, tenemos la profesión más organizada, la arquitectura profesional más mejor estructurada a nivel global. Nosotros tenemos una voz global, tenemos influenciadores regionales con organismos regionales y tenemos gremios a nivel nacional. Nosotros estamos con toda la cadena de suministro a nivel global, regional y nacional para poder impulsar temas de política pública. Nuestro trabajo siempre se vela bajo un esquema del interés público. Nuestra organización representamos a más de 4 millones de contadores públicos en el sector público y sector privado, en la academia, en otros campos de acción, donde promocionamos un principio de interés público. Es muy importante mencionar, nuestro trabajo se marca dentro de ese esquema que bien tenemos varias áreas de trabajo. El más conocido es el tema de normas internacionales. IFAC continúa apoyando el proceso de emisión de las normas internacionales de auditoría, el código de ética de la profesión contable, normas internacionales del sector público y las normas internacionales de educación. ¿Ok? Asimismo, tenemos convenios de cooperación con la Fundación IFRS para hablar del tema de las NIF de sostenibilidad que más adelante hablaremos. ¿Ok? Eso es por donde más nos conocen muchos miembros. ¿Ok? Pero también desarrollamos muchas piezas de apoyo y colaboración a los profesionales. Tenemos diferentes grupos de trabajos enfocados en pequeñas y medianas prácticas de auditoría, enfocado en educación, enfocado en desarrollo de organismos profesionales de contabilidad y, por último, enfocado en la profesión de finanzas y el contador un poco más financiero, donde tenemos un sinnúmero de recursos, de herramientas de trabajo, herramientas de implementación de libre acceso para cualquier profesional. Lógicamente, en América Latina, en los años recientes hemos hecho un trabajo fuerte, Manuel, en temas de traducción, facilitar un poco ese trabajo para poder tener mayor acceso a la información. Y la invitación es, hay que visitar el sitio web de la IFAC. Toda la información de nuestro sitio web es libre, es gratuito de acceso y queremos invitar a mucha más participación con las diferentes iniciativas. Y por último, tal vez para mencionar, representamos a la profesión ante entidades, ante organizaciones internacionales como la OECD, Foro Económico Mundial, temas regionales con la Unión Europea o regionales con América Latina. Trabajamos a nombre de la profesión, incluido, digamos, firmas de auditoría, contadores independientes y demás, para velar que nuestros intereses como profesionales estén siempre bien representados y enaltecer el trabajo de la importancia crítica que tiene el contador y el auditor en las finanzas globales, en las economías globales y un poco enaltecer ese trabajo que se está trabajando, Manuel. Excelente, Manuel. De verdad que a veces no vemos todo el esfuerzo que hacen desde el IFAC para resaltar la profesión. Yo creo que la fundación tiene grandes desafíos. Desde tu punto de vista,
porque tienes una visión global y con todos los frentes y los pilares que tiene el IFAC, ¿cuáles serían los principales desafíos que estamos enfrentando hoy en esta profesión, en el mundo y con todo lo que, porque son una cantidad de regulaciones impresionantes que tenemos mucho frente? ¿Cuáles serían los principales desafíos que ustedes están viendo? Yo creo que hay tres, pero hay un tema que tiene mucha trascendencia en el día a día de hoy, Manuel, que es el tema geopolítico y la disrupción de la economía global. Es decir, venimos desde COVID, apenas venimos recuperando de COVID, tenemos guerras, apenas venimos tratando de solucionar temas de conflicto armado y estamos en disrupción comercial, barreras comerciales, temas de aranceles, un conflicto que ha generado que esta profesión en los últimos 6 años, es histórico lo que ha pasado, pero creemos que en los últimos 5 o 6 años la exponencialidad del tsunami regulatorio, cambios regulatorios que vienen desde información financiera, no financiera con sostenibilidad, temas comerciales, temas impositivos. Hay un tsunami regulatorio que está generando mucho cambio y mucha respuesta importante de la profesión. Lo que siempre mencionamos en esto, no importa el contexto, la dificultad, cómo la economía global se está dividiendo, es donde hoy la profesión contable está mucho más unida, ¿ok? Es donde la profesión ha demostrado que a través de nuestro trabajo, de nuestros servicios, a las entidades, a los gobiernos, para poder tomar decisiones, la profesión ha podido también catapultar ese momento y la importancia de ese rol que juega. Los tres temas principales que yo creo que hoy es imposible no hablar. Número uno, tema de sostenibilidad, tema de dar esa respuesta social a un reporte de sostenibilidad y a qué fue llamada la profesión contable como ese garante de dar información no financiera. Más adelante podemos profundizar sobre el tema. Número dos, tema de tecnología. No hay una conversación que hoy yo tengo con alguna parte interesada, con reguladores, con inversionistas, con bancos, entre otros, que no nos dicen cuál es el impacto de inteligencia artificial. Recuerdas que hace 2, 3 años hablábamos de blockchain, de las criptomonedas y demás. Entonces hay un tema de tecnologías emergentes que también se está abordando y mirando cuál es cómo posicionar esto para la profesión. Y número tres, que es un tema que no tiene un componente global, pero temas relacionados con atracción y retención de talento dentro de la profesión. ¿Okay? Cuando menciono que no es un tema global, sino que tiene unas características regionales, tenemos algunas regiones donde no hay suficiente número de personas ingresando a la profesión, tenemos otras regiones donde la gente se gradúa, tiene un título, pero sale de la profesión, y digamos hay unos componentes regionales interesantes para platicar, pero un poco lo que estamos tratando de trabajar sobre atracción y retención tenemos que mejorar la narrativa de nosotros como profesión. No podemos seguir viendo como el tenedor de libros, el que me prepara impuestos. No, es un poco enaltecer ese plan estratégico hacia lo que hoy se hace el contador, pero crear una narrativa global asociada con algunas partes interesadas dentro del ecosistema de la profesión para poder posicionar a la profesión donde se tiene que ser. Tenemos que dejar que otras profesiones, periodistas, otras partes interesadas generen nuestra narrativa y nosotros apropiarnos de esa narrativa y poder hablar con los jóvenes y con las futuras generaciones de la importancia del rol estratégico que juega un contador y un auditor dentro de la economía global. Tal vez esos son los tres temas que menciono, Manuel. No, y qué bueno, Manuel, porque que somos tocayo, Manuel y Manuel, aquí no vamos a ir así. Pero de verdad que estoy muy de acuerdo con tu perspectiva y tú que lo ves más arriba, porque yo lo estoy viviendo desde nuestro país, desde Panamá, y voy a arrancar con la última, la atracción de talento. Yo creo que creo que es una situación importante el tema de la atracción de talento, porque muchas veces la mejor propaganda deberíamos ser nosotros mismos como CPA que vivimos nuestra carrera y varias veces sentido en eventos cuando decimos, oye, vamos a estudiar contabilidad o quizás hasta mi propia hija o mis hijos deciden que esta es contabilidad, nosotros somos los primeros que decimos, no, no estudies esto. Es un sacrificio. Mira todo lo que hace. Nosotros mismos como CPA no promovemos, no estamos orgullosos de nuestra carrera y algo que hemos estado haciendo desde el colegio es volver me gusta ese mensaje, cambiar la narrativa, el mensaje de que los CPA, los contadores financieros, los asesores financieros, que hemos tenido una nueva relevancia, como bien tú dices, después de la pandemia hicimos un giro importante, nos hemos adaptado a la tecnología, estamos aportando mucho a los países, pero todavía no logramos que los demás lo interpreten. Los empresarios no nos ven de esa manera, algunos ya van entendiendo, los reguladores nos van sumando, pero muy lento todavía. Entonces tenemos que seguir promoviendo este tema.
Y como tú bien dices, hoy la carrera de contabilidad en las universidades, en las privadas se ha ido reduciendo, en las en universidades públicas se mantiene una cantidad de CPA estudiando licenciatura en contabilidad, pero tenemos que promover más esto. Yo creo que es un reto que tenemos. Yo creo que nosotros, por lo menos desde el IFAC, he visto en Instagram algunos mensajes, he visto desde el IFAC algunos mensajes como de storytelling. Esa campaña del IFAC, ¿qué me comentas pensando en ese tema? ¿Cómo se ha venido involucrando el IFAC? Porque he visto algunas campañas en sus redes como sintiéndose como orgulloso. ¿Esa es parte de la estrategia, Manuel? Es algo que estamos tratando de... Son diferentes canales de comunicación, pero el que mencionas estratégicamente es uno que estamos tratando de hablarle a las futuras generaciones, a las nuevas generaciones. Tal vez a la generación podríamos denominarla TikTok, a aquella generación que están más acostumbrados a videos más cortos y hemos tratado de reflejar el día a día de un contador, ¿ok? Los famosos videos de gente que se gradúa, este es mi día de trabajo, esto es lo que hago, lo que como, lo que me relaciono. Y creo que es un enfoque importante porque estamos trayendo jóvenes de diferentes países, de diferentes nacionalidades, donde hay una gran diversidad. Son personas con tal vez menores a 30 años, donde explican y muestran un poco esa imagen de que no es el contador que está encerrado en una oficina oscura. Hablamos mucho del balance, digamos, de calidad de vida. No solamente es ir a hacer el trabajo en la oficina, es el tema del gimnasio, es el tema de las cenas, es el tema de la familia, es un poco hablar de los viajes, porque esta profesión, algo que por ejemplo mucha gente no habla, es que esta profesión te abre puertas para conocer no solo el país, tal vez en diferentes regiones, tal vez a nivel regional, a nivel global, que otras profesiones no te dan esas puertas, digamos, por una vez más, enfatizar en ese tema, tenemos un lenguaje común, tenemos unas normas que se aplican a nivel global, tenemos una consistencia donde la transferencia de conocimiento puede pasarse de un país a otro de forma adecuada dentro de estructuras regulatorias claras. Entonces, eso ha sido una iniciativa, pero yo creo que estamos generando un poco más de conciencia de, esto es el inicio, pero no es el final, ¿ok? Vamos a seguir trabajando particularmente con el Comité Global de Políticas Públicas, entre otras partes interesadas en hacer algo mucho más grande, algo mucho más masivo, influenciando medios de comunicación, escritores y demás, para poder posicionar la profesión. Lo importante para nosotros, no estamos contando una historia ficticia, no estamos creando una narrativa falsa, simplemente estamos tratando de contar la historia como se debe contar. Entonces es un poco ese mensaje, Manuel, lo que estábamos trabajando con esa estrategia. Perfecto, y seguro desde el colegio nos vamos a unir a esos mensajes que lo queremos dar. Y obviamente para poder, como tú bien dices, que no sea ficticia la historia, seguro tenemos que cambiar algunas rutinas y hábitos de trabajo. Eso tenemos que hacerlo. Y yo creo que aquí viene el segundo desafío que tú comentabas, el tema de la tecnología. Todavía nos ven, cuando hablamos de ser contador, todavía nos piensan que estamos llenos de papeles registrando. Ya no somos en personas de registro. Yo casualmente estuve en la Universidad de Panamá dando una charla por parte de la semana del Día del Contador, que fue el 17 de mayo, y yo le decía, ya el contador es el eje, o es el eje para poder para hacer el cambio de la transformación financiera de una empresa. No es el gerente de venta, no es el gerente de compras, no es el que ve el mercadeo, es el financiero, es el gerente financiero que debe tener la armonía de estos cambios. Y como tú bien dijiste, tecnología, tecnologías emergentes. Hoy hablamos de inteligencia artificial. También hablamos de nuestra educación, de los futuros CPA que tenemos, de los actuales. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes en tema de esa educación, ese futuro, ni siquiera puedo decir futuro de la profesión, el presente hoy de la profesión y la educación y la tecnología? ¿Cómo combinamos eso? Porque si, nos da mucho miedo, es una amenaza, es una oportunidad. ¿Cómo vamos a promover esto a nivel de los gremios, a nivel del CPA, que vean que realmente tenemos, porque si queremos cambiar la narrativa, tenemos que hacer algún cambio, y la tecnología es la que nos va a ayudar a cambiar un poco esto? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes en temas de tecnología y educación? ¿Cómo están trabajando? Entonces, como lo miramos nosotros, y lógicamente también doy un poco una opinión personal,
cuando hablamos de tecnología no podemos poner esto como en aislado de hablar de tecnología en la profesión, ¿ok? El cambio tecnológico está afectando a toda la sociedad, ¿ok? No importa la carrera o no carrera que tengas, no importa el sector donde estés, a lo largo de la sociedad, la tecnología, inteligencia artificial, entre otros, está afectando y está impactando temas relacionados con la profesión. Ayer estaba viendo un nuevo robot que están desarrollando en el sector de medicina que está haciendo cirugías a través de inteligencia artificial y están mirando la correlación de qué tanto mejor. Entonces, incluso hasta un doctor hoy en día se puede preguntar, ¿es mi profesión va a ser estable en los próximos 5 o 6 años? Entonces, un número uno es un cambio social, ¿ok? Número dos, lógicamente, la tecnología nosotros la vemos y siempre la hemos visto, Manuel. Para nosotros, recientemente escuché un comentario que decía, pasé de la profesión de papel al Excel, un cambio gigantesco y llegar al Excel nos costó, ¿ok? Y hoy en día esa persona decía, para nosotros hoy en día la inteligencia artificial y esto es el nuevo Excel, ¿ok? Lógicamente no queriendo decir que era tan sencillo como eso, pero es algo que nos tenemos que ajustar, adoptar y acoplar, ¿ok? En esa conferencia platicábamos y un poco la conclusión que se decía es, la tecnología no va a ser la que va a eliminar puestos de trabajo o va a quitar puestos de trabajo de la profesión, ¿ok? Van a ser aquellos contadores y firmas y pequeños estudios que utilizan la tecnología dentro de la profesión, los cuales van a ocupar esos espacios por las economías de escala, la trazabilidad, las eficiencias que se generan, ¿ok? Siempre hemos visto y posicionado la tecnología es una herramienta, pero la tecnología no es el fin, ¿ok? ¿Qué es lo que menciono frente a esto? De nada sirve tener el mejor robot si tú no tienes el talento humano, el juicio profesional, el tema de independencia, temas de ética dentro del ser humano y esa simbiosis que tiene que haber entre tecnología y humano como auditor o como preparador, tiene que seguir, ¿ok? Y tiene que fortalecerse mucho más ese componente ético, ¿ok? También tenemos que hablar un poco de la tecnología llega a facilitar aquellas actividades rutinarias que no generan valor, en donde tal vez es donde se nos van muchas horas de trabajo con poco valor agregado. Eso la tecnología nos va a ayudar y es como herramienta, nos sirve para que el contador pueda enfocarse en esas habilidades estratégicas y ese valor agregado, que es el diferencial que nosotros tenemos con nuestros clientes y con nuestras partes interesadas, ¿ok? Entonces, estamos trabajando en un tema fuerte de que hoy en día la tecnología sirve para enfocar en generar valor, ¿ok? Por ejemplo, hemos hablado mucho de es la evolución del Chief Financial Officer, del director financiero, al Chief Value Officer, al director de valor, ¿ok? Y cómo la profesión tiene que hablar de valor y cómo se genera ese valor, ¿ok? Y concatenándolo un poco con educación. Sabemos que en educación esto es un tema crítico, ¿ok? Nosotros como IFAC tuvimos una experiencia donde nuestra Junta Emisora de Normas de Educación intentó emitir un estándar sobre educación y tecnología para la profesión y desafortunadamente, a pesar de que se hizo un proceso rápido en menos de 2 años, cuando se iba a lanzar el estándar, ya la tecnología que estaba dentro del estándar era obsoleta, ¿ok? ¿Por qué? Porque la tecnología cambia muy rápido, ¿ok? Entonces, es un componente donde estamos incentivando a universidades, académicos, entre otros, a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Hemos visto muchos programas adecuando programas de simulación con inteligencia artificial para un poco dar esa experiencia, ¿ok? Pero no se nos puede olvidar el factor del juicio profesional y el tema ético, ¿ok? Que es ahí donde nosotros no podemos permitir que la tecnología vaya a ser el que firme, la tecnología vaya a ser el que tome decisiones y es otra analogía que hago, que otro chiste que hacemos es la inteligencia artificial de Microsoft se llama Copilot, ¿ok? Y la pregunta es, ¿quién es el pilot del Copilot? ¿Quién es el piloto del Copilot? De nada nos sirve nosotros un poco ese enfoque, pero, y un poco mi mensaje siempre, esto claro, Manuel, siempre yo he visto el tema de tecnología, esto es un tema muy personal, un comentario personal, y es, yo no puedo esperar que mi universidad, que mi colegio, que todo el sistema se ajuste para enseñarme a mí, ¿ok? Creo que en temas de tecnología, en disrupciones, no importa si es tecnológico o no, eso va siempre a volver al individuo, ¿ok? Y es el individuo el que tiene que tomar la decisión de tomar el riesgo, de apostar, de invertir, de capacitarse y de entrenarse, ¿ok? Y el último tema de tecnología, un poco más hablando de la práctica profesional. Estamos también tratando de trabajar en desmitificar el tema de que esto es muy costoso. Sabemos que es costoso, ¿ok? Pero hoy en día con las economías de escala de los chats, de los diferentes temas de inteligencia artificial, no importa el tamaño de tu práctica, hay una herramienta y una solución que puedes empezar a explorar sin necesidad de invertir miles de dólares
para un poco invertir en ese tema. Entonces, es un poco ese apetito, ese interés, esa capacidad de ajustarse y sin lugar a dudas, Manuel, el que no se ajuste va a, va a tener un panorama muy difícil, pero como digo, estamos enviando un mensaje alentador de utilizar esas herramientas para enfocarnos en esas actividades que generan valor, Manuel. No, qué bueno. Mira, te comento un poco, yo creo que como nosotros como colegio hemos venido en el último año apoyando mucho a la universidad, hemos podido desarrollar varios convenios con el ánimo de ayudarlos a complementar el plan de estudio. Realmente cambiar un plan de estudio es un proceso muy burocrático y demora un proceso, por lo menos aquí en Panamá la ley es cada 5 años puedo hacer cambio en el plan. Imagínate, en 5 años lo que pasa en nuestra profesión es muy rápido. Creo que nosotros como gremio, como gremios en general y nosotros como la Asociación del Colegio de Contadores, nos hemos enfocado un poco a trabajar, a fortalecer las habilidades a los profesores, a darle más opciones al estudiantado, a complementar lo que tú bien dices. No podemos esperar que la universidad haga todo. O las escuelas, porque la universidad se queja que desde la escuela vienen mal preparados, la universidad tiene que hacer una nivelación, pero cuando salen de la universidad todavía están más atrasados. Entonces, la realidad es que cómo podemos desde el colegio apoyar a este sistema educativo que tú bien comentas, que no puede darlo todo, es complementarlo y apoyarlos. Alguna noticia importante que quizá voy a aprovechar el podcast para comentártelo y también para que cuando lo escuchen, estamos terminando de firmar un acuerdo entre el decano de la Universidad de Administración de Empresas, donde está contabilidad, donde a través de uno de nuestros patrocinadores del colegio le va a entregar licencias de un software contable para empresas pyme como especie de un demo, para que puedan conocer esas actividades rutinarias y ver como una especie de un RP cómo se maneja en la contabilidad y hacer laboratorios con eso. Y también tratar de ayudar a los muchachos a manejar datos a través de Power BI. Entonces, creo que el colegio puede ayudar a complementar esas actividades que necesitan las universidades y necesitan los futuros CPA para ayudar a fortalecer la educación. Yo creo que a veces dicen, no, porque tenemos que cambiar. Sí, hay que cambiar mucho, es un plan de 5 años, pero la norma de educación que ustedes promueven y que nosotros acá en Panamá estamos tratando de explicarle los impactos de esa norma de educación, sí va a requerir un tiempo hacer la transformación. Así que, por lo menos, darle aquí algunas premisas a ustedes y que la realidad es que el colegio está haciendo algunos trabajos de acercamiento, de apoyo, hacer algunos talleres. Ahora, como ya el tema de ética, te digo, o sea, yo le decía, hay que dar clases de ética, pero lo que dice el código de ética que estamos promoviendo desde el IFA, del IESA. Y me dice, no, pero sí damos ética, no, pero esa no es la ética no es el tema de valores, es mucho más ampliado. Entonces, yo te iba a preguntar ahora que me da el tema de ética, el IFA desde el tema de ética y esa confianza pública, ¿tú crees que cómo va ese tema? Porque la gente ve la ética y nada más piensa en valores, pero nuestro código de ética es mucho más ampliado, ¿no? Es un tema, es casi otra norma que debemos cumplir con muchos temas. Te iba a preguntar algo ahí del tema de ética, un mensaje, porque estamos en Panamá tratando en la ley del contador ya establece el uso del código de ética, eso ya lo dice la ley, pero no tenemos una ley local Claro. que estamos modificando y que esperamos próximamente actualizarla, pero que conecte con la de IESA. O sea, esa es la idea. ¿Qué nos comentas un poco el mensaje del código de ética? Yo creo que mira, el mensaje de ética es muy claro, Manuel, y una vez más, siempre que me escuchan hablando, yo siempre trato de poner esto en contexto con la sociedad y con lo que pasa. Hoy en día el tema de confianza pública a lo largo de las organizaciones es un desastre, ¿ok? Hoy en día no se creen en los gobiernos, no se creen en los medios de comunicación, no se creen en los políticos, no se creen o sea, hoy tenemos una sociedad que no se cree en nada, ¿ok? Lógicamente, nosotros como IFAC hemos tenido la fortuna de poder generar investigación y datos a través de consultas globales, encuestas globales, donde evaluamos con las diferentes partes integradas, pero particularmente con el público, con individuos que no están asociados con la profesión y hemos podido generar y evidenciar que hoy la profesión, a pesar de estar en un contexto global de falta de confianza, hoy en día existe un concepto en la mentalidad de las personas que el contador es alguien de confianza, ¿ok? Eso es algo importantísimo, que tenemos que seguir catapultando que a pesar de este ecosistema, hoy en día la profesión sigue generando confianza entre un ciudadano común. ¿Okay?
¿Qué es importante en el tema de ética para nosotros, Manuel? Nosotros como profesión hemos sido muy transparentes de decir, hemos tenido fallas corporativas, lastimosamente hemos tenido algunas fallas dentro de la estructura normativa, regulatoria, individuos que han generado fallas corporativas, y estos son temas que hablamos con mucha tranquilidad porque nosotros estamos trabajando para generar mecanismos de control, de revisión, de autorregularnos para poder garantizar y mantener ese andamiaje de fe pública, ¿ok? Si perdemos ese interés público o fe pública, creo que se pierde la profesión, ¿ok? Otro mensaje que trabajamos, para mí y sobre todo este tema lo relaciono con sostenibilidad, a pesar de que podemos profundizar en sostenibilidad. ¿Cuál es el único diferencial entre un contador auditor y un consultor con otra profesión que trabaje en tema relacionado con sostenibilidad, por dar un ejemplo? Es que el contador está sujeto a el cumplimiento de un código de ética, está sujeto a temas de controles de calidad, y que otras profesiones tal vez pueden tener procesos, pero no tienen la rigurosidad ni el reconocimiento de los reguladores de esos sistemas que se tienen, ¿ok? Entonces creo que tenemos que seguir trabajando con lo que hablamos, con lo que tenemos que seguir hablando, ¿ok? Hay un tema muy importante en América Latina, ¿ok? Tema de corrupción, tema de lavado de dineros, tema de malversación de recursos públicos. Creo que el tema del sector público también tiene un componente gigantesco donde el contador público, el funcionario público que trabaja, no solo está sujeto a sus leyes estatales, pero también tiene un código de ética que cumplir, ¿ok? Y que la misma profesión puede autorregular esas manzanas podridas que tenemos. Y lo que dices, todo viene desde la base, todo viene desde la universidad. Estamos promocionando que se deje de ver ética como un curso, como una o dos materias en un programa de 4 o 5 años y que sea a través de lo largo de toda la carrera, no sin importar la temática que se está tomando, se tienen que tocar temas de ética, hablar de los 5 principios del código del IESBA, pero no es recitar por recitar, es un poco involucrar esto en la toma de decisiones de cada persona. ¿Por qué? Porque es como cuando salgamos al mercado y saquemos individuos egresados al mercado, van a tener ya ese componente ético en el día a día, ¿ok? Lógicamente, eso es soportado por las firmas, por otras prácticas profesionales y demás, pero es algo que no podemos perder de vista, Manuel. No, y me gusta este mensaje, Manuel, porque le decía yo al decanato, mira, debemos tener ética uno, ética 2, ética 3, así como estamos hablando de contabilidad uno, 2, esto es parte de toda la carrera, no es una materia electiva, esto es parte de nuestra profesión. Así que creo que el mensaje del colegio hacia las universidades va muy ligado a este mensaje del CPA. Dijiste el tema de control de calidad y de sostenibilidad. Vamos a entrar en ambos juntos porque tengo muchos colegas que cuando hablamos de tema de sostenibilidad, el tema de calidad, yo creo que una de las cosas que decimos ahora que está de moda cada vez más el tema de sostenibilidad, decimos, oye, pero ¿por qué el contador tiene que estar en esto? ¿Qué rol juega? ¿Por qué yo debo meterme en este tema de informe de sostenibilidad? Y tú lo dijiste ahorita muy claramente. El rol del CPA es garantizar la transparencia de los estados financieros y a través de nuestra opinión que firmamos le damos una confianza al usuario de los estados financieros. ¿Y qué mejor manera de aprovechar esa credibilidad que tenemos nosotros para ahora firmar los reportes de sostenibilidad? ¿Qué mejor persona que el CPA? Pero un CPA preparado, un CPA que tiene alrededor de cada informe que emite, atrás hay una gestión de calidad que lo cubre. En Panamá nosotros en la ley del contador del 2021 pusimos una responsabilidad de la Junta Técnica de dictar la norma de gestión de calidad. En ese momento le llamamos control de calidad, pero de la gestión de calidad. Hoy ya salió la resolución, Manuel, eso fue algo de hace 2 semanas, donde ya le hemos dicho a las firmas que en el 2026 tienen que estar certificadas, en diciembre de 2026. Así que desde el colegio, a través de nuestra subsidiaria o hermanita del Colegio de Contadores que tenemos, que es la Alianza de Calidad de Panamá, Alcapa, que tiene ya 10 años de existir, vamos a empezar a promover la educación, a seguir fortaleciendo. Hoy actualmente tenemos 7 firmas que están inscritas. La idea es que subamos ¿qué digo? 100, 200 firmas, especialmente a las que están emitiendo informes a entidades públicas. Nos hemos reunido con los reguladores. Ese equipo atrás de gestión de calidad que tenemos desde Alcapa, de seguro van a estar al beneficio de todas las firmas, porque como lo que tú acabas de decir, no podemos perder esa credibilidad.
y atrás tenemos esto. Entonces hay que ver esto hasta una oportunidad de negocio. Esto es otro negocio que tienen los CPA, pero tenemos que prepararnos para esto. El rol del CPA en el tema de sostenibilidad, Manuel. Muchos temas de sostenibilidad se está hablando cada vez más. El colegio lo comprende muy bien. Vamos a hacer hicimos ya el simposio de sostenibilidad el 17 de junio. Mandamos mensajes muy claros a los inversionistas, mandamos mensajes a los contadores, a las empresas reguladoras. Del punto de vista del IFAC, todo este tema de adopción de sostenibilidad, el futuro, las competencias que necesitamos CPA para ver esto, el punto de vista de ustedes en el tema de sostenibilidad y esa oportunidad que vemos en nuestra profesión. Gracias, Manuel. Creo que el tema de sostenibilidad ha quedado involucrado en esta discusión política, ¿ok? De sostenibilidad, y es por eso que hago mucho énfasis. Nuestro llamado en sostenibilidad es dar reporte y aseguramiento de la información, ¿ok? Es un llamado de las múltiples partes interesadas de la toma de decisiones de inversiones a nivel global. Han identificado que la profesión tiene la confianza y la credibilidad a poder dar fe sobre la información no financiera, dado que la información no financiera hoy en día es tomada para toma de decisiones de inversión. ¿Ok? Entonces, venimos en un cambio social, futuras generaciones y nuevas generaciones priorizan el tema de sostenibilidad. ¿Ok? Esto es un factor que no se nos puede borrar de la cabeza. ¿Ok? Los reguladores han empezado a reaccionar a eso y a dar respuestas a las futuras generaciones para poder tomar decisiones sobre esto. ¿Ok? Hay un apetito en el mercado enfocado en tema verde sin ponerle el tinte político. Hay un apetito en el mercado por buscar inversiones que sean sostenibles, que no generen impactos en el medio ambiente, que puedan generar beneficios a la sociedad. Hay un apetito inversionista y unos grandes recursos a nivel global que están enfocados con esto. ¿Okay? Entonces, en ese llamado es donde entra la profesión como aquel que puede dar ese aseguramiento y esa información. ¿Okay? Esto es una gran oportunidad. ¿Okay? Es una oportunidad que no fue creada por la profesión contable. Me refiero, no es que nosotros estemos creando normas o regulaciones para beneficio de nuestra profesión, sino que es un llamado social y una respuesta que la profesión ha podido garantizar y tener para poder ser el líder en tema de reporte de sostenibilidad. ¿Okay? Vemos muy importante ese tema. Han existido escándalos de greenwashing o lavado verde que han impactado un poco y han generado esa presión de cuál es la normalización, quién es el que me va a garantizar esto, porque lógicamente el ecosistema necesita información para tomar decisiones. ¿Okay? La profesión también viene con un andamiaje importante en este momento y es poder dar esa transferencia de conocimientos, esa transferencia en la experiencia que tenemos en la auditoría o preparación de estados financieros, cómo se puede trasladar a información no financiera, ¿ok? Ahí es donde se habla de ética, se habla del control de calidad, se habla de los procesos, las inversiones grandes que se tienen que hacer en temas de tecnología para poder recoger toda esa información, analizar esa información. Eso, la profesión viene con ese know-how, con ese goodwill y es donde podemos empezar a participar. Cuando hablo de este tema, lógicamente en mi día a día lo hablo desde un punto de vista más regulatorio, de política pública y demás, pero quiero hablar un poco para el contador de a pie, ¿ok? Hoy en día nosotros como profesión sabemos que el concepto de firmas multidisciplinarias existe hace mucho tiempo, ¿ok? Hoy en las empresas que dan servicios de auditoría, de contabilidad, se tienen expertos de diferentes profesiones, ingenieros, arquitectos, lo que se necesite para poder dar ese trabajo, ¿ok? Esto va a pasar exactamente igual en sostenibilidad. No estamos buscando que el contador sea experto en cambio climático, no estamos buscando que el contador sea experto en huellas de carbono, no estamos buscando que el contador sea experto en temas de estrés hídrico, ¿ok? Lo que estamos buscando es esa competencia profesional en el punto de vista de preparación de información, los riesgos, los controles, los procesos, lo que se tenga que establecer para poder garantizar que esa información sea fiable, que tenga trazabilidad, que pueda garantizar, es trasladar eso en un ecosistema de sostenibilidad o el lenguaje no financiero, ¿ok? Y mucho más importante, que hoy en día es un poco la nueva discusión, es cómo vamos a integrar estos reportes, ¿ok? Cómo vamos a generar que la información financiera y no financiera pueda tener tal vez la misma temporalidad, la misma rigurosidad, la misma calidad. ¿Por qué? Porque ambas informaciones se están tomando para toma de decisiones, ¿ok? Y lógicamente estamos en un proceso de convergencia grandísimo, donde históricamente
tema de información no financiera, tú tenías muchos marcos, muchas referencias, muchos estándares. Hoy en día estamos buscando esa convergencia para poder llegar a ese lenguaje común, lenguaje global, donde la profesión está aportando grande en este para poder facilitar esta discusión y tomar las decisiones, pero sin lugar a dudas, hoy en día sostenibilidad es el presente, ¿ok? Sostenibilidad ni siquiera es el futuro. Y las personas que han decidido invertir, apostar, han podido beneficiarse un poco también de este tema porque es un know-how, es un conocimiento que el mercado está reconociendo, el mercado está pagando y es una necesidad de reporte importante en el ecosistema global y regional y nacional, Manuel. Manuel, tú desde este punto de vista donde tú lo ves, ¿tú tienes algunos ejemplos que destacarías que nosotros como CPA estamos liderizando todo este cambio de la economía más sostenible? O sea, hay ejemplos, porque a veces la gente dice, sí, lo hablamos, que el contador, pero hay ejemplos que uno puede decir, mira, aquí hay ejemplos reales. O sea, que Hay muchos ejemplos reales, mira, yo te puedo citar casos de bancos, ¿ok? Banco Santander, BBVA, los bancos globales han estado apostando fuertísimo para poder poner bonos verdes, ¿ok? Y poner alocaciones de capital en temas que sean sostenibles y que puedan estar alineados con la filosofía o principios que son presionados por sus partes interesadas, ¿ok? Entonces, bancos están generando reportes e información, temas de acceso a crédito, a tasas preferenciales, eso viene donde el contador ha estado también facilitando que esto también pueda ayudar a estos procesos. Tenemos en o bonos especializados o financiamiento especializado para temas, por ejemplo, agrícolas, ¿ok? Donde cuando se puede demostrar una práctica sostenible que no se daña al ambiente, tienes acceso a tasas preferenciales y demás, y todo se da a través de la información financiera, ¿ok? Hay otras empresas muy grandes. En América Latina tenemos, nosotros es algo importante, este tema de sostenibilidad no viene tanto, pues Europa viene influenciando de Estados Unidos, pero por ejemplo tenemos economías como Brasil, como Costa Rica, Colombia, Chile, donde temas de sostenibilidad se vienen generando hace 10, 15 años, ¿ok? Donde las empresas han invertido y han apostado por temas de sostenibilidad. Hoy en día, por ejemplo, siempre destaco Brasil como un líder en este tema porque Brasil fue el primero que hace 3 años dijo, vamos a sostenibilidad, exigamos esa sostenibilidad y ya hoy en día tienen los primeros reportes de sostenibilidad donde han ayudado y beneficiado a Brasil a posicionarse como un líder. ¿Por qué es tan cercano a Brasil? Porque ellos tienen el Amazonas y la selva amazónica, ellos tienen un compromiso de proteger la selva amazónica, ¿ok? Y es en donde todo esto ha generado un poco ese liderazgo y posicionamiento de lo que se ha podido generar. Otro ejemplo muy claro, a través de información no financiera, el tema de cadenas de suministros. En América Latina tenemos muchas pymes que hacen parte de cadenas de suministro, entidades globales, internacionales, que generan y exigen a través de los formularios que para poder ser un proveedor cumplir con algunos requisitos. Todo eso ha sido garantizado a través de un contador o un auditor. Entonces, son esos casos que pueden ser muy grandes o muy pequeños. Y yo siempre me enfoco un poco en las pymes y cadenas de suministro, donde hoy en día el contador, la empresa, la pyme, la que no esté enfocada en trabajar esto, muy posiblemente va a salir de cadenas de suministro en el mediano o largo plazo y es donde vemos que hoy el contador, a través de, oye, mira, me enteré que está este tema de sostenibilidad, hablar con el empresario, hablar con las juntas directivas, genera esa conciencia, se vuelven líderes para poder romper esos hilos de información dentro de las compañías. Esto un poco sostenibilidad venía un poco más de mercadeo, relaciones públicas. Hoy en día eso se eliminó y se están integrando hilos de información porque el garante de esta información está en el líder financiero, en el contador, en los auditores. Entonces, hay muy buenas prácticas que hay en el mercado y mi invitación es, hay que leer un reporte de sostenibilidad. No es tan difícil, lógicamente genera una inversión y demás, pero la información que está dando genera una transparencia y hay una integración muy cercana con temas financieros que como contador lo van a poder ver a través de esa lectura de esos informes. excelente, gracias Manuel, de verdad que varios mensajes de reflexión nos llevamos. Tuvimos en Crecer en Perú y una de las empresas, uno de los paneles, el que estaba explicando todo el tema de sostenibilidad era el contador o el financiero de la empresa y él tomó ese rol porque llegó, era una industria, llegó y soy yo. Tomar esa decisión de ser la persona clave dentro de la empresa en el tema de sostenibilidad, de verdad que felicité en ese momento al CPA, al colega de Perú por esa iniciativa
de tomar las riendas en el tema de sostenibilidad, así como debemos tomar la rienda en la transformación financiera. De verdad que cada vez más, como hicimos al principio, el rol del CPA ha cambiado, tenemos muchos pilares, muchas transformaciones hacia dónde podemos ir, podemos dedicarnos a la parte fiscal, a la financiera, a las normas de gubernamentales, que también estamos trabajando mucho en Panamá para dar educación sobre ese tema. Y ya para cerrar, parte de mis últimos mensajes, te iba a preguntar cómo pudiéramos desde Panamá y esta relación que tenemos el Colegio de Contadores con el IFAC, cómo pudiéramos generar mayor colaboración, Manuel, qué pudiéramos hacer entre ambos, entre el IFAC y el colegio para seguir aportando a la profesión en Panamá. Gracias, Manuel. Y lógicamente esto es una buena oportunidad para poder resaltar el trabajo que venimos realizando con el colegio, pero lógicamente si podemos mejorar, cualquier oportunidad de mejora la tenemos. Yo vengo trabajando personalmente con el colegio en los últimos 11 años, ¿ok? Nosotros hemos visto una evolución del colegio, de la influencia, de la trabajar con partes interesadas, del trabajo con la junta técnica que ha sido importante, ¿ok? Nosotros como IFAC siempre hemos acompañado al colegio y lo vamos a seguir acompañando, dándole asesoramiento y guía para poder compartir las mejores prácticas regionales e internacionales, para poder asesorar a Panamá a poder ser esa economía que es, ¿ok? Muchas veces se ve las jurisdicciones a nivel global se ven distintas a como lo ven las personas en cada país, ¿ok? Y es un poco Panamá hoy necesita implementar el código del IESBA, Panamá necesita hablar de sostenibilidad, Panamá no se puede desconectar de la realidad global en temas de inversión, atracción de inversión extranjera, de darte mejores prácticas como controles de calidad, todos esos temas, Panamá tiene que seguir a esa vanguardia, ¿ok? Y es una vanguardia donde se eleve y se enaltezca toda la profesión panameña, ¿ok? Es donde yo creo que es muy importante trabajar este tema y la Junta tiene un trabajo grande para poder generar mejores condiciones de registro de los profesionales, control de los profesionales dentro de Panamá. Son oportunidades que tenemos que seguir trabajando. Nosotros como IFAC podemos seguir poniendo todos nuestros recursos, nuestro network a disposición con expertos técnicos, con temas de conferencias, con temas de reuniones con reguladores, para poder seguir generando esa conciencia con las diferentes partes interesadas. Hoy en día nosotros estamos en un enfoque mucho más agresivo como entidad global, trabajando con inversionistas, en temas financieros, con reguladores, para poder acompañar a nuestros gremios nacionales a hablar y platicar de diferentes temas de política pública. Y un poco este mensaje, al ser latino, yo quiero que toda América Latina pueda seguir avanzando, pueda seguir conectado, interconectado. Entonces, no solamente es una pasión de nuestra organización, pero también nuestro staff es muy comprometido en poder generar que nuestras economías prosperen y nuestra profesión pueda estar interconectada y alineada con mejores prácticas globales, Manuel. Pero en general, a total disposición de poder ayudar a no solo al colegio, pero a las diferentes partes interesadas en Panamá a seguir trabajando. Excelente, muchas gracias. Y el último mensaje, Manuel, para nuestros contadores públicos autorizados, a los contadores de a pie, nuestros contadores, ese mensaje de parte del IFAC hacia ellos. Todo tuyo para que le mandes un mensaje. Nuestro mensaje es para los contadores actuales, hay que volverse a reenamorar y volver a ser nosotros promotores de esta profesión, ¿ok? Es una profesión que está en transformación, una profesión que está en una exponencialidad de fuentes, de recursos, de trabajos. Hoy hablabas tú y mencionabas, uno entra como contador, pero la subdivisión o las diferentes especialidades de esta profesión son absolutamente grandísimas, ¿ok? Puede ser el perito experto, puede ser el auditor forense, puede ser el tema de impuestos, puede ser el auditor de una empresa listada, puedes dedicarte a bancos, puedes dedicarte a pequeña empresa. Es decir, hay una color y un arcoíris gigantesco de opciones donde tenemos que poder reenamorarnos de esta profesión, poder reposicionarnos. Yo siempre hago, cuando hago una conferencia en persona, digo, levanten la mano a aquellos contadores que tienen hijos y que tienen sus hijos estudiando contabilidad, ¿ok? Usualmente cuando hago ese ejercicio, no más de 5 o 6 personas, pues una auditoría de 1000 la levantan, ¿ok? Entonces, si nosotros mismos no somos capaces de convencer a nuestros propios hijos, nuestro propio núcleo cercano, hay un problema y es un problema que tenemos que trabajar, ¿ok? Y a las futuras generaciones, Manuel, porque yo creo que es importante hablar a esos estudiantes que están en la universidad, a los que están ingresando. Es fundamental poder acompañar su proceso con
temas de certificaciones profesionales, acercarse a los colegios profesionales, trabajar en temas de educación continuada. Esto es un mundo gigantesco que se requiere apoyo y ayuda para poder analizar y entender todo este mercado, el cual es muy amplio, y poder enfocarse hacia líneas de negocio donde ustedes quieren hacerlo. Entran a una profesión que hoy en día es mucho más fácil que en el pasado, me refiero a herramientas tecnológicas, acceso a fuentes de información, manejo de Big Data. Eso no existía hace 15, 20 años, ¿ok? Entonces están en un momento oportuno donde tienen las habilidades y tienen el chip integrado para poder ayudar a transformar esa profesión. Porque hoy en día tenemos 3 generaciones trabajando en la profesión, donde hoy en día hay un ambiente favorable para el cambio, para invertir en cambios en tema de tecnología, y creo que los jóvenes van a tener una oportunidad grande de liderazgo, de poder apropiarse de este discurso, de poder crear esta narrativa de la profesión en los próximos 10, 15 años. Está mucho en manos de esos agentes de cambio dentro de las organizaciones. Pero el mensaje es total, hay una gran pasión y amor por esta profesión. Creo que es mucho más importante seguir trabajando en esto y lógicamente agradecerles por su compromiso con la fe pública, con trabajar con los colegios, con trabajar con nosotros para poder garantizar que podemos ir a todo lado. La voz sola de IFAC no es suficiente, necesitamos a los más de 4 millones de contadores que representamos en poder apropiarse volverse a enamorar de esta profesión. Excelente, gracias Manuel Arias, de verdad que te agradezco profundamente tu tiempo, tus valiosas reflexiones. Yo creo que esta conversación que hemos tenido hoy reafirma ese compromiso que compartimos por una profesión contable ética, que es global, que es innovadora y que le servimos al bien común. De verdad que esperemos seguir fortaleciendo la relación que tenemos con ustedes, el IFAC. Seguimos trabajando desde Panamá para tener una profesión a la vanguardia y que realmente desde el colegio y que todos los contadores nos sintamos que somos el eje en la transformación financiera sostenible de las empresas, de los negocios y del país. Muchas gracias por este espacio y te agradezco. Saludos a todos. Gracias a ti y al colegio por la invitación. Muchas gracias.